Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura bonus, por lo tanto, te entrego toda la información posible, especialmente lo que es en la parte espiritual, lo que es en la intuición y sobre todo lo que Dios y el universo te quieran entregar en este mensaje. Vamos a tocar todos los temas, si es posible, pero si se centra en un tema en concreto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a empezar con tus guías, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Virgo, qué nos quieren decir para vosotros. Es una lectura bonus. Wow, gracias por tu apoyo. Nos están diciendo, comprensión espiritual. Escucha, el arcángel Raziel. Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Muchos de vosotros, cariño, van a empezar a recibir señales o ya lo están haciendo. Yo creo que ya llevan lo que es una temporada recibiendo señales constantes y me lo vuelve a reafirmar. Como que tu lectura siempre, Virgo, siempre como que está vinculado mucho a lo que es en la parte espiritual, mucho a lo que es en la intuición. Tú vas a recibir señales a través de los sueños, a través de los números también. También puede ser que a lo mejor cuando tú estés caminando por la calle, puede ser que a lo mejor me dice Richard, nunca me pasó que un pájaro o una paloma se posara lo que es en mi cabeza. ¿Por qué los animales? ¿Por qué nosotros atraemos a los animales? ¿Vale? Animales buenos, ¿vale? No un león, porque entonces diría Richard, esto no es bueno. ¿Por qué atraemos a los animales? Supongamos una paloma, supongamos un perro, un gato, que te viene, te hace mimos, te hace cariño, porque ellos pueden detectar si tú eres una persona buena o eres una persona mala. En este caso, ellos detectan de que tú eres un espíritu limpio, un espíritu noble. Por eso que estos seres se aproximan donde tú estás, ¿vale? Esto es curioso, pero es así, cariño. Te lo digo que es así. Porque una vez mi madre, justo cuando estaba en un parque, se le posó lo que es un pájaro salvaje en su cabeza. Y yo lo decía, de repente es porque tu pelo parece un nido, lo digo, pero no. Es porque ellos pueden sentir que tú eres una buena persona y que no lo vas a hacer daño. Los números. Cuando estés caminando, de repente va a haber números repetitivos, números que te recuerden una fecha en especial o simplemente números repetitivos, ¿vale? De repente estás en una esquina, te sale el 2 y justo cuando te llaman son las 12 y 2, supongamos, ¿vale? Siempre como que va a coincidir, se va a repetir los números. Esos números tienen mensajes especiales. Tú entras lo que es en internet, busca numerología o mensajes de los ángeles a través de los números o de la parte espiritual y te van a entregar mensajes. Yo en mi canal también pongo canales interesantes de numerología. Tú puedes entrar a ver y empezar a conocer un poco más este tipo de mensaje. Muy bien, vamos a continuar, pero si tú te fijas en esta carta también, aquí está lo que es el símbolo del pentagrama y está lo que es una paloma, que nos hablan del Espíritu Santo. Por eso te digo, Virgo, tú vas a tener el control, tanto lo que es en tus problemas personales como también lo que es en la parte económica. Simplemente pide y se te va a otorgar. Vamos a continuar con la lectura, cariño. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver Virgo, lectura bonus. Muy bien, ya quieren hablar. Muy bien, vale, debajo tengo, me sale la carta del 2 de oros, me sale la carta del 8 de copas y la carta del 10 de bastos. Yo estoy sintiendo que muchos de vosotros están haciendo lo que es un balance de vida o vas a hacer lo que es un balance de vida. Vas a pensártelo muy bien de una manera serena o simplemente ya has llegado a lo que es al límite de tu historia en la cual me dices, Richard, ya no puedo continuar con esta situación, ya sea que quieres soltar a una persona, una energía o una situación que simplemente no te está llenando. O que me dices, Richard, estoy en una relación muy conflictiva que puede pasar y entonces estoy haciendo un balance si esto vale la pena o no. Siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor también tiene hijos y por eso que te lo piensas con más calma, ¿vale?
trata de conversar, trata de ver los pros y los contras de esta situación para que no te lleves sorpresa. Pero yo sobre todo, yo siempre apuesto lo que es a la felicidad. Si tú ya no estás bien con esa relación, con esa conexión, pues ha llegado el momento de ¿qué? De que tú te rescates. Mira, veo que muchos de vosotros van a hacer lo que es un gran cambio. Veo que muchos de ustedes de repente también se van a estar mudando o van a hacer lo que es un viaje también. Porque esta carta del 10 de bastos nos hablan de mudanzas. Mira, nos hablan de que también una persona viene con todo. Puede ser tranquilamente que exista una persona que también está haciendo un balance, tú ya eres consciente de esto, la comunicación ya está entre vosotros dos, esta persona quizás tiene una historia, quizás tiene una relación, pero sin embargo están tratando de poner todo en orden. ¿Para qué? Para que la unión sea correcta, para que la unión no exista ningún tipo de complicación o de traba, ¿vale? Pero yo estoy viendo aquí, tanto como tú haces un viaje, tomas una decisión, sueltas, dejas una situación, como también viene una persona la cual está arreglando todo en su vida, en su mundo, y también deja una historia. ¿Para qué? Para que vosotros dos tengan lo que es un encuentro. Muy bien, a lo mejor de repente me dice Richard, la persona de mi interés, aunque no esté contigo como pareja, se está divorciando. La persona de mi interés sé que ha dejado de repente su país, su hogar y viene a encuentro de vosotros o simplemente ha aparecido. De repente no te esperabas y me dice Richard, no pensé que esta persona volvería a la ciudad, al país. No, creí que se quedaría donde está, pero hemos tenido un encuentro. Siento que muchos de vosotros, sí, siento que muchos de vosotros de repente han coincidido. Te ha llevado una sorpresa, ¿vale? Vamos a continuar. Me sale la carta de la sacerdotisa, me sale la carta del 6 de oros y me sale también la carta del rey de oros. Por otra parte también para vosotros, yo lo que estoy sintiendo, mi querido Virgo, yo estoy sintiendo que hay un grupo de ustedes que en estos momentos el problema fundamental también está relacionado con la economía, está relacionado con el dinero. Creo que muchos de ustedes también por eso que están haciendo un balance, quizás de repente el dinero, quizás de repente ese proyecto, ese negocio no está dentro de tu entorno y tú tienes que hacer un viaje, sí, o que simplemente vas a viajar también por trabajo, nos hablan, por trabajo. Yo lo que estoy viendo que también hay una persona que a lo mejor no quería aceptar lo que a ti te corresponde, puede ser que estás en trámites legales, puede ser que quieres llegar a un acuerdo con alguien para que te devuelva lo que es tuyo o simplemente para poder compartir de repente, ¿no? O hay una palabra, para que cada uno se quede con los bienes que le corresponda o simplemente con el derecho que te corresponda. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, en estos momentos esta persona no quiere reconocer que esto es mío. Puede ser que también vosotros busquen ascensos y esta persona, tu jefe, el supervisor, la supervisora, puede ser que no reconozca que tú te mereces este ascenso. Vamos a continuar con la lectura. Yo veo muchos cambios. Yo lo que estoy viendo es desplazamiento. Yo estoy viendo que muchos de vosotros van a dejar algo porque no se sienten bien. Vamos a seguir. La carta del diablo. Tenemos la carta del 8 de espadas y tenemos la carta de la sota de copas. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, últimamente esta persona se ha puesto en contacto conmigo o yo coincido con esta persona. Yo lo que estoy viendo, Virgo, hay un deseo, hay una atracción con la persona de tu interés. Hay una persona que te ha hecho una propuesta de repente de empezar una relación o una historia, pero creo que a lo mejor tú me dices, Richard, yo creo que esta persona no está conmigo por amor. Creo que esta persona solamente está conmigo por interés. No notas lo que es una estabilidad con ellos o con ellas. Pero sin embargo, yo veo que a ti te gusta esta persona, te gusta, pero haces balance, ¿vale? Virgo, eres una persona que te gusta que las cosas sean claras. Ese es tu don, ¿vale? Te gusta lo que es la perfección, la cual me parece muy bien. Yo veo que no te sientes como muy seguro o muy segura ante el cambio o no estás como muy seguro o muy segura si esta persona te ama realmente. Hay una persona que quiere decirte algo, lo que siente, lo que piensa.
¿Por qué te digo? Puede ser que inclusive sea mayor de 18 años y menor de 30 años, porque veo energía joven, sea la edad que tú tengas, ¿vale? No veo que es una persona muy mayor, no. Yo veo aquí una energía joven. Por otra parte, también, cariño, y me lo confirmas, por favor, yo veo aquí un cruce de sentimientos. Uno de vosotros, o tú, o la persona de tu interés, puede ser que sea el hijo, ¿vale? O la hija de tu pareja o de la persona que a ti te interesa, sea hombre o mujer, ¿vale? Aunque vosotros de repente no están juntos o hay un parentesco, y yo veo que esta persona como que o ellos te seducen o esto es mutuo. Esto es mutuo. Hay una conexión, hay química aquí. ¿Por qué te digo? Porque mira, es como si tú te sintieras un poco mal, porque tenemos aquí la carta del diablo, la carta del 8 de espadas y la carta de la sota de copas. Nos hablan de energías juveniles, nos hablan de propuestas, y tú te sientes como atado o atada de pies a cabeza. Yo lo que estoy sintiendo, Virgo, que esta situación a ti te pone un poco nervioso, siento que tienes de repente algún tipo de ataque de estrés, es normal, porque te sientes en una encrucijada. Para alguno de vosotros, la pareja o los padres o las personas cercanas a ellos o a ellas, estas personas jóvenes, puede ser que estén sospechando algo, ¿vale? O en algún momento de repente te ha tocado ese tema, ha habido como un comentario sobre esto. Yo veo que la atracción es mutua, yo veo que la conexión es mutua. Si no tiene que ver nada con ningún parentesco de la persona que te gusta, de la persona que está contigo, es una persona que a lo mejor de repente está dentro del grupo de familias, de amigos. Te voy a estar poniendo ejemplos. Puede ser que esta persona sea el amigo o la amiga de tu hijo o de tu hija, o puede ser que esta persona de repente está en el mismo trabajo o tiene que ver algo de repente con lo que se desempeña tu ex o la persona de tu interés. Pero yo veo que hay como una diferencia de edad aquí. Hay una diferencia de edad. ¿Te sientes un poco mal por esta situación? Eh, el otro ejemplo que te puedo dar, de repente tú a lo mejor eres profesor, eres profesora de cualquier tema, ¿vale? Ya sea lo que es de una manera particular o simplemente de repente de música, etcétera, etcétera. Veo que hay una atracción aquí, hay una conexión. Tú lo estás sintiendo, ¿vale? Tú lo estás sintiendo. Me sale la carta del 8 de copas, la carta de la estrella y tenemos también la carta del sacerdote. Es como si las energías también me dicen, muy pronto Virgo va a coincidir con una persona o esta persona que te estoy contando la historia de que hay una diferencia de edad, que a lo mejor de repente puede ser el hijo, la hija, o tú eres un profesor, una profesora, pero hay como un bloqueo aquí. Nos están diciendo, Virgo con esta persona tenía que reencontrarse, ¿por qué? Porque esta persona es algo especial. Vosotros pueden ser almas gemelas, cariño, ¿vale? Es una atracción, hay mucha química, hay fuego aquí. Es mirarse y decirse todo sin hablar, ¿vale? Decirse todo sin hablar o entre vosotros ha pasado algo ya. El otro punto también yo que te puedo decir, cariño, aquí es que hay un grupo de ustedes que a lo mejor también están teniendo una relación que puede ser del mismo sexo, ¿vale? También. Puede ser que tú tengas tu pareja, tú tienes tu historia, ellos tienen su historia, pero sin embargo hay como una química, hay buen rollo, buena armonía, tú te sientes bien, a pesar que a lo mejor cuando ya sales del momento de la euforia, cuando estás con ellos o con ellas, luego viene lo que es el arrepentimiento, ¿vale? Pero cuando están juntos, como que todo es perfecto entre ustedes dos. Muchos de vosotros también van a coincidir con un amigo o una amiga. Hay un reencuentro de almas. Yo lo que estoy viendo, Virgo, como que todo empieza a conspirar, ya sea de la manera que a ti te guste o no, porque a lo mejor me dice Richard, wow, esta persona me atrae, pero tú mismo lo has dicho. Puede ser que haya un vínculo familiar, diferencia de edad, somos del mismo sexo, etcétera, etcétera. Pero es como si todo estuviera conspirando para que tú
conozcas a esta persona o todo ha conspirado para que tú conozcas a ellos o a ellas, porque vosotros dos sois una energía especial, son almas o llamas gemelas alguno de vosotros, ¿vale? No es una conexión cualquiera, por eso que tú lo sientes así. Por eso que tú dices, Richard, esto es muy diferente a las historias o a las relaciones que yo he tenido en el transcurso de mi vida. Para algunos de vosotros también cuando te llegue lo que es el trabajo, porque te va a llegar, yo veo que viene algo bueno para vosotros, porque tu preocupación también es lo que es el tema laboral para un grupo de ustedes. Dentro de ese trabajo va a haber una persona que va a vibrar bien contigo, que te va a apoyar, que va a estar contigo. A lo mejor me dice, Richard, he empezado un trabajo, no sé si me recibirán bien, no sé si las cosas irán bien. Si aún no lo encuentras, también cuando empieces vas a estar con esa duda, con esos miedos, y ahí también vas a encontrar a una persona, lo estoy sintiendo, a esa persona que vas a sentir que es una conexión diferente, que te va a apoyar, que va a estar contigo, que inclusive te va a ayudar a que tú te integres dentro de la parte laboral. ¡Wow! Virgo, yo lo que estoy sintiendo, Virgo, es que todo empieza a conspirar a tu favor. Hay una conspiración de energías aquí. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen los ángeles del amor? Escucha, dice, relación kármica, ya se conocían, ya se conocían. ¿Ve lo que te digo, cariño? Tú vas a estar en esta historia o ya estás en esta historia. Va a aparecer una persona a la cual va a ser muy diferente a tus relaciones o ya apareció. Y tú sientes que hay algo especial aquí. Hay mucha química, hay mucha atracción entre ustedes dos. Yo siento que hay una atracción muy fuerte. Y mira la carta de la estrella. Y mira, cómo coinciden vosotros, amistades, hijos, lo que te estaba diciendo. Y la carta de la estrella. Por eso yo te digo, cariño, que vosotros van a coincidir. Hay un plan. Es como si todo empieza a conspirar para ti. Todo empieza a conspirar. Estoy un poco impactado por esto, te soy sincero, porque veo que muchos de vosotros no lo van a asimilar bien. Muchos de ustedes se van a quedar a cuadros. Ya sea porque me dice, Richard, vale, perfecto, yo estoy solo, estoy sola, pero yo no quiero hacer daño a nadie. Esto me toma de sorpresa o me ha tomado de sorpresa, porque muchos ya están metidos en esta historia. Tú no estás haciendo daño a nadie, cariño, no. No estás haciendo daño a nadie. Y si estás de repente en una historia a escondida, porque a lo mejor estás en pareja, trata de solucionar ese tema así, ¿vale? Trata de hablar con esta persona a dónde va vuestra relación. Si esto tiene futuro o no tiene futuro, para que así también ya no estés cargando un peso encima. Vamos a ver, te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos. Muy bien. Me sale lo que es un Libra, Aries, Cáncer. Me volvió a reafirmar Cáncer. Estás con un Cáncer. Leo, uno más. Me sale lo que es un Capricornio y me volvió a reafirmar Leo. Me habla de energías juveniles, cariño. Por una parte hay un Cáncer que a lo mejor puede ser mayor que tú, pero también puede ser menor, ¿vale? Y hay un Leo que puede ser menor que vosotros, sí. Yo lo que estoy viendo, Cáncer y Leo, están como muy fuertes en esta lectura, sí. Están muy fuertes. Vamos a continuar, mi querido Virgo. ¿Qué está pasando con vosotros? Pero no te sientas mal, cariño. Tú no tienes culpa en esto. Simplemente las cosas pasaron porque tenían que pasar. O hay una persona que también puede ser menor que vosotros, o una persona cercana a tu vida que te observa, que sabe de tus problemas. La carta de la estrella. ¿Ves? Me vuelve a reafirmar un Cáncer y me vuelve a decir que tú vas a hacer muchos cambios. Empiezan muchos cambios para ti. Rescates, el amor. El amor está rondando tu vida. ¡Wow! La economía también. La economía, pero te sientes mal. Te sientes mal a pesar que tienes todo a tu favor. Por eso te digo, siento, Virgo, que para vosotros llega algo especial, llega algo importante. Tú vas a decir, wow, ¿por qué aparece justo ahora? Yo creo que el problema es porque, uno, o has encontrado el amor dentro del trabajo y tienes miedo que a lo mejor esto perjudique tu economía porque puedes tener problemas, o simplemente has encontrado el amor en una persona que tú dices, Richard, es imposible que esta historia funcione. Como que te remuerde la conciencia, porque a pesar que tienes abundancia,
A pesar que te va a llegar el dinero, te va a llegar una persona especial o ya te llegó, tú te sientes mal, cariño. Te sientes mal. Es como si me dices, Richard, estoy haciendo mal. Voy a ser juzgado. Sí, voy a ser juzgado. ¿Tienes miedo al karma? ¿Tienes miedo a que todo lo que tú estás haciendo en estos momentos luego se te devuelva? Por eso te digo, si tú estás en esta situación, si tú puedes hablar con la persona con la cual tú estás teniendo lo que es una relación actualmente, conversa. ¿Para qué? Para que luego no lleguen las maldiciones. No, ¿vale? Porque tú sientes que a lo mejor ellos sospechan, tú sientes que a lo mejor esto está mal, tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo a ser juzgado y a ser juzgada también. Un momento, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. Tienes mucho miedo a ser juzgado. A ver, vamos a ver. Es normal, cariño. Eres una persona de corazón noble. No quieres hacer daño a nadie, pero las cosas llegaron. Ese amor llegó. La letra F, la letra S, la letra G y la letra D. Siento un David, un Gustavo, Ana, no sé, aunque no haya salido la A. Siento a alguien también con la letra E. No sé por qué me dice un Piscis, aunque en los signos no haya salido, me dice un Piscis. Estuve tomando lo que yo te voy entregando, los mensajes. No tengas miedo, cariño, porque todo tiene un plan divino. El amor empieza a tocar tu puerta, la economía empieza a tocar tu puerta. Puede ser que inclusive de repente en la parte del trabajo, si no tienes trabajo, vas a tener una propuesta que a lo mejor te incomode, ya sea porque es alguien con la cual tú has tenido lo que es una relación, o simplemente tu pareja no está de acuerdo, también puede ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que por ahí viene también algún tipo de bloqueo para vosotros. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver. La carta de la fuerza, ¿hay algo que te quite el sueño? ¿Hay algo que te quite el sueño? ¿Quieres claridad? Mira, me vuelve a salir tus miedos. Me vuelve a salir tus miedos. Tienes miedo a empezar algo nuevo, cariño. Tienes miedo, ¿vale? Tienes miedo también a una propuesta que puede estar desde afuera. No está dentro de tu entorno, no está dentro de tu país, pero tienes miedo. Hay propuestas en tu vida. O hay algo que a lo mejor me dice Richard, no. Tuve un encuentro, ¿vale? Somos seres humanos, tuve un encuentro esporádico con esta persona. Yo creí que las cosas iban a quedar solo ahí, pero veo que esta persona quiere algo más. Y a mí me da miedo, tengo miedo, porque aquí me sale mucho miedo para ti, cariño. Me salen muchos miedos, me salen muchas desconfianzas con esa propuesta, con ese deseo o con ese encuentro que tú estás teniendo. Por eso te digo, esto también puede estar vinculado en el trabajo, que hay una persona que te ofrece un trabajo, hay una persona que te ofrece un ascenso o un proyecto, pero tú sabes que ellos o ellas quieren tener algo contigo. Por eso que no te atreves también. Uy, mi querido Virgo, por Dios, ¿estás en una racha? En una racha, ¿ves? Yo veo que esta persona aparte de ilusión te desea y te piensa mucho, sí. Yo veo que esta persona, aparte de ilusión, porque aquí esta carta nos habla de ilusión, esta persona que te ha hecho propuestas para tu avance, para tu crecimiento, la persona que está fuera también, porque me sale la carta de la rueda, aparte de ilusión, tiene deseo y esta persona se ha enganchado a ti, cariño. Esta persona tiene mucha atracción por ti, demasiado. Hay un amor en silencio, hay un amor en secreto. Yo estoy viendo y creo que tú lo sospechas o me dices, Richard, ya sé de quién me estás hablando porque yo también lo presiento. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Te voy a poner lo que es 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Hazlo con fe. Si tú deseas, pon pausa, no pasa nada. Pero hazlo con fe, ¿vale? Confía. Respuesta en el tarot egipcio. Voy a recoger este mazo. Gracias. Muy bien. Vamos a ponerte 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta con mucha fe. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta.
La carta de la rueda es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la carta del loco es un no. Pero estas dos cartas que dicen no es muy curioso, ¿vale? ¿Por qué te digo? Aunque en cuestión de respuesta es un no, está representado con el número 0. Y el número 0 no es ni un principio ni un final. Todo puede pasar aquí. Pero te dice no, pero todo puede pasar aquí. La respuesta del colgado, aunque es un no, te dice todavía hace falta tiempo para sacar una conclusión. Todavía hace falta tiempo para darte una respuesta como tiene que ser. Tómate las cosas con calmas. Por eso nos están diciendo, por el momento es un no, ¿vale? Yo te voy diciendo porque son cartas que no son cartas radicales, que digo yo. No son cartas radicales. Tiene un porqué que te dice que es un no. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo para ti. Vamos a ver qué me dice en el oráculo. Muy bien, a mí lo que me está diciendo, wow, cariño, me salió 2 veces la carta de la muerte, perdón, la figura de la muerte, me salió lo que es el símbolo de cosas del pasado y me salió 2 pentagramas. Wow. ¿Sabes qué está pasando, Virgo? Ironías de la vida, ¿vale? Ironías de la vida. Tú de repente estabas solo, sola, no había perro que te ladre, pero es muy curioso, ¿vale? Lo que te voy a decir. Si a mí me hubiera salido solamente la figura de la muerte solo, yo te diría, Virgo, vas a tener algún tipo de pérdida, tienes que por favor protegerte, etcétera, etcétera. Pero no, a mí lo que me está diciendo, con este símbolo del dinosaurio, me dice, 2 personas del pasado, 2 personas del pasado, con la cual de repente tú has tenido una historia o una relación, ¿vienen para qué? Ya sea para disculparte o simplemente para entregarte lo que es tuyo, pero este encuentro de estas 2 personas del pasado ha sido por mandato divino, te traen la suerte a tu favor o simplemente la reconciliación. Porque fíjate, 2 pentagramas, 2 símbolos de la muerte y el símbolo del dinosaurio del pasado. Entonces me dicen, 2 personas del pasado se acercarán a Virgo o vuelven a Virgo trayéndole suerte, trayéndole reconciliación. Veo que las cosas empiezan a mejorar. 2 personas del pasado. El oráculo te lo dice, cariño. El oráculo te está diciendo que 2 personas del pasado vuelven a tu vida de golpe, de golpe. O quizá de repente acaba de volver ya y te has quedado petrificada con lo que te he dicho. Muy bien. Vamos a ver ahora, 2 todavía, es que ya no puedes con 1 y te vienen 2. Es así. Wow, me he puesto aquí y la vela me ha quemado el poco vello que tengo en el brazo. Sí, es curioso. Es curioso. Vamos a ver, ¿qué nos dicen, vale? Vamos a ver. No sé por qué. Si esto no quema mucho, pero me la ha quemado. Puede ser que a lo mejor de repente, cariño, me dice Richard, he tenido una quemadura muy grave, muy fuerte, puede ser, ¿vale? En base a este accidente también puede ser que se pongan en contacto contigo esas personas. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? Digo que ha sido, vale, ha sido grave, pero tampoco tan radical, ¿vale? Porque si no me hubiera quedado marcado, no, solamente la puntita de los vellos ha sido. Entonces, hay solución de recuperación. Vamos a ver las características. Mira, hay una persona que vuelve, cariño, la carta del 10 de bastos. Hay una persona que vuelve con todo y casa, mudanzas, veo aquí. Puede ser una persona que a lo mejor actualmente donde está hace mucho frío, veo, es una persona que, aunque me sale lo que es elemento fuego, que puede ser alguien de elemento fuego, también yo lo siento por un Tauro también, ¿vale? Porque aquí me sale un bisonte, que yo siempre lo represento a mis Tauros. Puede ser un Tauro. Es una persona que viene dejando todo. Hay un cambio radical aquí. Hombre o mujer, ¿vale? Algunos de ellos puede ser que sean mayores de 35 y otros menores de 35 y otros mayores de 35. Entonces, cabello castaño, cabello rojo, cabello largo, un grupo de ellos. Y hay otro grupo también que son de pelo corto, tiene mucha cana, barba también con canas. Es una persona de contextura normal. Si es mujer, pues tiene el pelo canoso y se lo pinta, también puede ser. Contextura normal. Tiene la nariz un poco perfilada, no es tan ancha, tan grande no.
Lo que eso sí tiene los ojos un poco grandes, ¿vale? Tiene los labios también gruesos. De repente esta persona tiene algún tipo de trabajo cerca del mar, cerca de la playa, o vosotros se conocieron donde hay costa, donde hay mar, donde hay playa. Veo que en estos momentos de repente vosotros no han tenido contacto, cada uno tomó rumbos diferentes, pero sin embargo jamás te olvidaron o tú no olvidaste a esta persona. Tranquilamente esta persona también su trabajo está vinculado con la pesca, ¿por qué no? Vamos a continuar. Nos dicen, reencuentro de almas. Me sale la carta del 3 de copas. Muchos de vosotros se van a reencontrar y me vuelve a reafirmar. Mira, la persona del medio está abrazando a dos personas diferentes. Entonces, tú te vas a reencontrar, cariño, con dos personas, ¿vale? Ese reencuentro de esas dos personas, que puede ser tanto tu ex como amistades, va a decir, wow, justo en esta fecha encuentro a dos personas que no sabía nada de ellos o nada de ellas. Es la clave para que tú encuentres tu felicidad, tu progreso en cualquier aspecto de tu vida. Es como la señal. La carta del 2 de espadas y la carta también del Caballero de Copas. Siento que también este encuentro que tú vas a tener con uno de ellos, para un grupo de ustedes, va a haber propuestas de amor, propuestas para salir. Para un grupo de ustedes, ellos o ellas tienen lo que es el cabello negro. Puede ser un poco castaño pero oscuro. Con textura delgada o con textura normal. ¿Tienen algún tipo de tatuaje? Veo que también de repente esta persona ha tenido una pérdida. Veo lutos aquí, pérdidas o simplemente ha terminado lo que es una relación. Me vuelve a salir que puede ser que vosotros vivan en una costa o ellos vienen de una costa que es un poco árida para un grupo de ellos, pero para otro grupo hay árboles también. Como que coincide lo que es la parte del bosque también con la playa, con el mar. Sí, en algún momento esta persona ya te ha enviado un mensaje o te va a enviar un mensaje proponiendo quedar para conversar, para salir, para resolver asuntos pendientes. Veo cambios para vosotros. Veo cambios, cariño. Yo estoy viendo aquí propuestas. A pesar de la indiferencia, a pesar que a lo mejor de repente vosotros ya no se querían ver, pero veo un reencuentro de almas, un reencuentro de amistades. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Te voy a sacar lo que es una carta guía, por favor, si puedes ver lo que es el video completo, aunque no estés ahí de repente pendiente, déjalo que el video continúe, o dos comerciales completos, ¿vale? O uno, si no te molesta, cariño. ¿Para qué? Para que me puedas ayudar para que YouTube siga promocionando mi canal. Yo veo que está funcionando, de esa manera puedes apoyar lo que es al canal, ¿vale? Te voy a dar lo que es un mensaje. Vamos a ver qué nos dicen. Virgo. La carta del Papa. Tienes el control en tu vida. Vienen personas a pedirte perdón. Vienen personas a reclamar tu amor también. La carta del Papa también está referido a lo que es a contratos, partes legales. Tienes el control. Es como si tú fueras el faraón o la faraona de tu historia, el rey o la reina. Te vienen cosas maravillosas, la cual todo el mundo va a estar disponible para ti. Siento un cambio maravilloso, mi querido Virgo, para vosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones, por favor, comenta todo lo que puedas. A veces me cuesta responder, pero de esa manera pueden apoyar lo que es el canal. Hasta la vista y gracias. Dime si te ha gustado.